En los barrios bajos del reino de Jersey vive un sanador llamado Zenos, el cual nunca recibió una educación formal y aunque tampoco obtuvo una licencia oficial, suele curar a todos aquellos que lo necesiten. Debido a su incomparable magia, el protagonista fue ganándose gradualmente una buena reputación, y si bien su único deseo era tener una vida tranquila, no esperaba que sus acciones terminarían atrayendo la atención de ciertos funcionarios que no deseaban mantener la paz en el reino. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir el anime llamado La nueva vida del brillante sanador en las sombras. Pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Muy buenos días, Zenos. ¡Ya despiértate! La historia empieza con la inesperada visita de Sofía, Linga y Lowe, las líderes de las bandas de semi-humanos de los barrios bajos, en el hogar del joven sanador. Para mala suerte de ellas, Zenos no se encontraba en aquel lugar, ya que como les dijo Lily, la elfa que vivía a su lado, su jefe había salido a una de sus frecuentes rondas. Eventualmente, el protagonista había estado merodeando las calles de la ciudad, pero mientras lo hacía, se encontró con una esclava bestia llamada Til, que aparte de hallarse enferma, estaba siendo obligada por su amo a robar las tumbas en los cementerios de la zona. En ese momento, un espíritu maligno poseyó el cuerpo de la chica e intentó atacar brutalmente a su cruel dueño. De inmediato, Zenos se encargó de extraer al espíritu, y no conforme con curar a la joven esclava, accedió a las súplicas del hombre para sanarlo. A cambio de ello, exigió todo su dinero y el contrato de Til como pago de sus servicios. Una vez que el cruel dueño se fuera, el protagonista revisó a la enferma chica y resulta que sus dolencias se debían a un cálculo biliar. Con un poco de su magia, este eliminó sin dolor aquel cálculo e hizo que Til recompensara su trabajo al guiarlo a las plantas silvestres que Lily utilizaba para cocinar. Tras haber completado esa tarea, Zenos liberó a la joven chica, la cual, antes de partir, le prometió que cuando encuentre lo que quería hacer, iría a buscarlo. Solucionado el problema, nuestro protagonista volvió a su hogar, donde lo habían estado esperando la pequeña Lily, Carmilla, la fantasma de la casa, y las 3 líderes semi-humanas. Estas últimas traían consigo montones de ingredientes para reponer la cena que se devoraron. En un flashback, vemos cómo Zenos fue expulsado del reconocido grupo de aventureros Golden Phoenix. Sin consideración alguna, Aston, su líder, le manifestó que su estatus como sanador ilegal dañaría su reputación entre la nobleza, por ende, no lo quería más en el equipo. Una moneda de oro fue la paga que nuestro protagonista recibió por todos esos años de trabajo, y sin mirar atrás, se marchó del lugar. En eso, este se topó con un esclavista que estaba a punto de asesinar a Lily, su esclava. Es así que al sentir pena por ella, la compró con su única moneda, pero también se encargó de curar su grave herida. Ese mismo día, Zenos, de casualidad, trató al aventurero Sonde, el cual al recuperarse, le pagó por sus servicios, algo que Aston nunca lo había hecho. Aquello le hizo darse cuenta al joven sanador que sus habilidades eran valiosas. Es por eso que decidió abrir una clínica clandestina, debido a que no poseía una licencia para ello. Una abandonada casa fue la elegida por el protagonista para llevar a cabo su idea. Sin embargo, no esperaba que el sitio estuviera habitado por un peligroso espectro. Afortunadamente, Zenos sabía que la magia curativa era efectiva en contra de aquellos seres, un truco que aprendió al explorar solo las mazmorras. Tal como se esperaba, Carmilla, la espectra, no pudo derrotar a su oponente, y tras darse por vencida, les permitió usar como quisieran la planta baja de su hogar. La primera persona en ser atendida en la clínica clandestina fue Sofía, la hermana de Sonde, y quien además de ser la líder de la banda de los lagartos, de momento sufría de una grave herida en su brazo. A pesar de la mala reputación de la peligrosa mujer, nuestro protagonista negoció una cuantiosa recompensa, no solo para amputar su brazo, sino que también le prometió que le regeneraría uno nuevo. Eventualmente, el joven sanador cumplió con lo pactado y dejó a los presentes asombrados con sus habilidades, ya que al parecer nunca habían visto algo igual. Dime algo. ¿Por qué la gente lagarto siempre acaba con muchas heridas? Tal vez sea porque luchan contra las otras facciones. Al cabo de unos días, la clínica recibió numerosas visitas de los miembros que eran parte de las 3 pandillas de la zona. Aquella situación
tuvo un giro inesperado con la aparición de Linga, la líder del clan de las bestias, y la cual buscaba a la persona que había estado curando a sus enemigos. Sin perder tiempo, ella trató de destruir el lugar, pero antes que siquiera se moviera, Carmilla se hizo presente. Debido a que los espectros eran mucho más fuertes que los semi-humanos, Linga no le quedó más que disculparse. Incluso consideró que Xenos tenía un rango superior a ella. Poco después, un hombre ogro acudió con nuestro protagonista, solicitándole su presencia frente a Lowe, la inmóvil líder de los orcos. Dado el caso, el joven sanador fue a ver a la enferma mujer, y resulta que al examinarla, descubrió que había ingerido una piedra explosiva. Con el fin de ser salvada, Lowe ofreció toda su riqueza para financiar su tratamiento. Sin embargo, eso no fue necesario, ya que Xenos se encargó de extraer en un par de segundos la dichosa piedra. Tras el reciente incidente, las 3 jefas de los semi-humanos empezaron a visitar regularmente la clínica, razón por la cual Carmilla le manifestó a Xenos que ellas parecían estar enamoradas de él, lo que no solo crearía una absurda competencia, sino que también podría intensificar el conflicto. Eventualmente, aquello se hizo realidad, declarándose la guerra entre los 3 clanes de los barrios bajos. A pesar de la peligrosa situación, el protagonista se presentó como un espectador de la batalla, pero mientras lo hacía, curaba a todos los combatientes que resultaban heridos. De ese modo, nadie perecía, y con ello la agotadora lucha no tendría fin. Sin otra alternativa, las 3 chicas se dieron por vencidas, llegando a acordar la anhelada paz. Por otro lado, la noticia de la tregua entre semi-humanos llegó a los oídos de los caballeros reales, quienes al sentirse amenazados de que esa gente se vaya en contra de la nobleza, no pudieron ignorarlo y enviaron a Krishna, la vicecomandante, a investigar la situación. Durante su recorrido en los barrios bajos, la implacable mujer se sorprendió por la lealtad de los pandilleros hacia el desconocido mediador. Sobre todo, no podía entender cómo fue que Sofía y su hermano Sonde se encontraban bien, aun cuando ella fue quien les causó las anteriores heridas de bala. Para no meterse en problemas, Krishna decidió mejor retirarse, pero en vez de salir del lugar, terminó completamente perdida. Confundida por su situación, a ella no le tocó más que preguntar, y da la casualidad que ingresó en la clínica de Xenos, donde al ver que el asistente del sanador era una elfa, lo disparó con su arma. La implacable mujer acusó al protagonista de ser la persona que había estado secuestrando y esclavizando a los niños elfos, pero antes que continuara agrediéndolo, Lily intervino, explicando que Xenos la salvó, por ende no era quien ella buscaba. Una vez solucionado aquel malentendido, Krishna se disculpó e hizo que el joven sanador aceptara cooperar con su investigación del mediador, ya que se había dado cuenta que este era un gran hechicero, con la capacidad de no ser afectado por sus venenosas balas. Y como ya se hizo costumbre en esta clínica, acabamos de acoger a otra peligrosa mujer. Sin levantar sospechas, nuestro protagonista se mantuvo alerta ante los movimientos de la estricta mujer y acabaría enterándose que ella odiaba a la gente de los barrios bajos debido a que su madre fue asesinada por un ladrón mientras hacía sus obras de caridad. A la vez, la inesperada visita de Sofía provocó que Krishna se sintiera traicionada, y si bien creía que Xenos se pondría de su lado, no esperaba que éste le dijera que ella estaba influenciada por la idea de la superioridad noble, hasta el punto que no se ha dado cuenta que Lord Calendor era el esclavista que buscaba. Para el colmo, él admitió ser el sanador y mediador que le ordenaron investigar, una revelación que puso furiosa a la estricta mujer, la cual prefirió marcharse de la clínica. Sin embargo, no se quedó con las dudas y pasó a visitar la mansión de Lord Calendor. En aquel lugar, ella comprobó que las palabras que le dijo Xenos eran verdad, ya que en una oculta mazmorra descubrió a varios niños secuestrados y enjaulados. Antes que pudiera hacer algo, el malvado hombre le disparó, dejándola completamente indefensa a los siguientes ataques. Justo a tiempo, el protagonista, en compañía de Sofía, aparecieron, y aparte de capturar a Lord Calendor y rescatar a los niños, el joven sanador se encargó de curar la grave herida de Krishna, una hazaña que le hizo comprender a ella que éste, al igual que su madre, ayudaban a quienes lo necesitaban sin importar el peligro, por lo que en adelante buscaría hacer justicia real. En otro escenario, vemos cuando Xenos
era un desamparado huérfano. En ese entonces se presentó ante él Aston, el cual se interesó en su magia sanadora y lo invitó a unirse a su equipo de aventureros. Sin que sus compañeros lo notaran, este solía curar y fortalecer los cuerpos de todo su grupo durante las peligrosas misiones. Confiados en sus mediocres habilidades, Aston terminó expulsando al protagonista de su equipo, sin imaginarse que aquello sería su perdición, porque en su primer trabajo sin el joven sanador, todos resultaron gravemente heridos. Para completar la misión, Aston creyó que con tan solo contratar a otro sanador bastaría. No obstante, se volvió a equivocar, ya que, aun cuando contaba con la presencia de Min, una sanadora de rango medio, fracasó al instante. Incluso esta vez pudo darse cuenta que Zenos tenía una habilidad curativa de nivel santo. Con el objetivo de impresionar a Lord Fenal, su actual jefe, Aston decidió volver a solicitar los servicios de nuestro protagonista, por lo que no esperó y fue directamente al Barrio Rojo con la intención de contratar a una de las 3 líderes de los semi-humanos para encontrar al joven sanador. Lamentablemente, Sofía, Linga y Lowen se mostraron indiferentes a la solicitud. Sobre todo, amenazaron a Aston para que deje en paz a su amigo. En eso, el arrogante aventurero se encontró con Zenos, pero a diferencia de lo que esperaba, este le ofreció su ayuda a cambio de una tarifa desorbitante. Molesto de ser rechazado, Aston se atrevió a atacar al protagonista, sin embargo no lo consiguió, gracias a que Krishna lo detuvo. Una vez que su antiguo compañero huyera, Zenos fue advertido por Sofía que Aston trataría de vengarse de él, y los únicos que podían hacer ese trabajo eran las personas del gremio clandestino. En especial, había un tipo que lo hacía sin cobrar. Adicional a eso, al encontrarse a solas con Carmille, ella le mencionó que si quería defenderse, podría usar hechicería demoníaca para crear un golem que lo protegiera. Pero antes que terminaran de hablar, da la casualidad que un gigantesco golem apareció en los Barrios Bajos y empezó a destruir todo a su paso. ¿Eso es un golem? Lo cual no tiene sentido. No entiendo cómo esta reliquia pudo aparecer en esta época. Unas horas antes del ataque, Aston se había reunido con un miembro del gremio clandestino conocido como Guía, quien aceptó ayudarlo sin costo alguno. De regreso con el protagonista, mediante la colaboración de las 3 líderes de los semi-humanos, reunieron a todos los heridos y en un instante se encargó de curarlos. A la vez, trataron de detener al poderoso golem, pero mientras lo hacían, notaron que la bestia evitaba deliberadamente lastimar a una niña. Aquella acción le hizo darse cuenta a Zenos que el golem estaba conectado directamente con Aston, un plan armado por el Guía, quien miraba a lo lejos si el joven sanador se atrevería o no a matar a su antiguo compañero. Por supuesto, el protagonista sabía que Aston no era una mala persona, y en lugar de acabar con él, tomó el camino difícil de ir separando poco a poco el cuerpo de Aston con el del golem. De ese modo, el codicioso aventurero recuperó su forma original, pero también aprendió una valiosa lección que lo llevó a disculparse sinceramente con Zenos. Como su último gesto hacia Aston, nuestro protagonista le obsequió una moneda de oro para que comience una nueva vida cuando salga de la prisión. Mientras tanto, el llamado Guía, un tanto decepcionado que su plan haya fracasado, decidió de momento esconderse, pero estaba seguro que volvería a encontrarse con el joven sanador. Tras lo sucedido, Zenos quiso tomarse el día libre para recuperarse de la batalla. No obstante, acabó siendo invitado por todas las chicas a unas confortables aguas termales, incluyendo a Carmille, la cual usó un objeto personal para poder salir de la mansión. En aquel lugar, Sofía, Linga, Lowe y Krishna armaron un tremendo alboroto por tratar de seducir al protagonista. Sin embargo, todo fue en vano, ya que prefirió echarlas de vuelta a los baños de las mujeres. El reciente espectáculo puso celosa a Lily, quien deseaba desesperadamente que su cuerpo se desarrolle pronto para poder competir por el amor de su jefe. En ese mismo sitio, ellas se encontraron con Min, la cual se había percatado de la presencia de Carmille. En eso, la diversión del grupo se interrumpió por una explosión donde el dueño de las aguas termales resultó gravemente herido. Dada la situación, Min insistió llevar al hombre al hospital, pero entonces Zenos, sin hacerle caso, lo curó al instante, en agradecimiento a su excelente atención.
Aquellas increíbles habilidades convencieron a Umin acerca de que el protagonista debía ser alguien especial, razón por la cual no tardó en informarle a Genardo Becker, un sanador élite del Hospital Real, y quien además de ser su superior, le dijo que deseaba conocer a Zenos al enterarse que usaba un peculiar abrigo negro. Tal como se esperaba, Becker visitó los barrios bajos fingiendo hallarse enfermo, y tras ser llevado a la clínica del joven sanador, tuvo una gran decepción al verificar que el sujeto que poseía el abrigo negro no era su conocido. Sin darle una explicación, el Dr. Becker le pidió ayuda a Zenos para investigar un asunto en el Hospital Real. A cambio, le revelaría todo lo que sabía acerca de su maestro, con la esperanza de encontrar a la persona que le enseñó a usar magia. Nuestro protagonista aceptó el trato, y junto a Lily, así como Carmille, se mudaron por un tiempo a las instalaciones del Hospital Real. Admito que yo todavía me pierdo a veces por lo grande que es. Pero por el momento iremos a mi despacho. Durante su primera reunión oficial, el Dr. Becker le mencionó a Zenos sobre las recientes desapariciones que había estado sucediendo en aquel lugar, incluyendo a Alfred, un talentoso sanador que trabajó junto a él para encontrar la cura de la enfermedad del pulmón rojo. Adicional a eso, resaltó que el profesor Goldran, el vicedecano y quien abiertamente les daba un mejor trato a la nobleza, era posible que estuviese involucrado en dicho asunto, por lo que su misión era unirse a la facción del profesor Goldran para poder sacar la información del paradero de Alfred. Con la debida recomendación del Dr. Becker, Zenos se hizo pasar por un estudiante del Hospital Real. Inesperadamente, Grayson, un subordinado del profesor Goldran, intentaría sobresalir entre sus compañeros al afirmar que ha exorcizado a 30 fantasmas, pero terminaría enfureciéndose cuando el protagonista diría sin malicia alguna que ha exorcizado a 50 espectros de un solo hechizo. Para no quedarse atrás, Grayson volvería a presumir al demostrar que podía dibujar un detallado círculo mágico. No obstante, acabó siendo ridiculizado por el joven sanador, ya que a pesar de que no era muy bueno dibujando, este logró plasmar un mágico círculo que regeneraba las extremidades. Tal como se esperaba, los rumores sobre las habilidades de Zenos se esparcieron por el lugar, hasta llegar a los oídos del profesor Goldran, el cual quiso ponerlo a prueba y lo envió a este y a otros estudiantes más a un cementerio invadido por fantasmas. Sin esfuerzo alguno, nuestro protagonista se encargó de eliminar a los espectros, y aunque él fue quien lo hizo, Grayson se atribuyó el mérito. Aquella farsa pronto se vendría abajo con la aparición de un rey zombie, el cual hizo que Grayson entre en pánico porque sabía que no era capaz de derrotarlo. A solicitud de Umin, se nos permitió que el enemigo maltratara un poco a su odioso compañero, para luego exterminarlo, a la vez que curaba las heridas de Grayson. Tras el reciente incidente, Grayson admitió ante el segundo secretario del profesor Goldran que el protagonista derrotó al rey zombie y a los otros fantasmas, de modo que al verificar que sus habilidades eran legítimas, Goldran invitó a Zenos a formar parte de sus seguidores. Durante sus cotidianos recorridos en el hospital, el joven sanador descubrió que el profesor Goldran, tomando la energía vital de varios miembros de su facción para curar las heridas y enfermedades de sus pacientes. Adicionalmente, se enteró por medio de Grayson que la desaparición del sanador Afrin sucedió luego de asistir a una de las cenas privadas del profesor Goldran. Al informarle al Dr. Becker lo descubierto, este le ofreció a Zenos una bonificación extra si lograba ser invitado a la próxima cena. Por el lado de Grayson, este le había pedido su ayuda al protagonista para cuidar a Milk, la adorable perrita del profesor Goldran, pero mientras la paseaban, apareció Bones, el primer secretario de Goldran, quien al hallarse ebrio provocó que un carruaje atropellara a Milk. Para evitar que el pánico se apodere de Grayson, Zenos curó sin dejar ninguna cicatriz del cuerpo del animal, un acto sin precedentes que a la final le trajo más problemas, ya que su torpe compañero le rogó nuevamente su cooperación en un asunto muy importante. En otro escenario, el profesor Goldran había sido solicitado por Lord Fennel para curar un desagradable crecimiento facial del rostro de su bella hija Charlotte, pero el único inconveniente que tenían era que ella insistía que la remoción no debía dejarle una cicatriz. Debido a que Grayson se había atribuido el crédito por sanar a Milk,
fue obligado por el profesor Goldran para ayudarlo en el caso de Charlotte, y habiéndose metido en aquel problema, no le quedó más que convencer al protagonista para que lo acompañe. Les preparé un té. ¿Y ella quién es? Es la hermana pequeña de Zeno. Gracias por cuidar siempre de mi hermano mayor. Tras volver a reunirse con Charlotte, ella se negó rotundamente a recibir el tratamiento si el crecimiento era removido mediante cirugía. Incluso sus absurdos berrinches acabaron cansando a Zeno, quien se tomó las molestias de demostrarle que podía curar las heridas de su pájaro sin ninguna clase de dolor. A la vez, le pidió que confiara en él, o caso contrario se quedaría con el crecimiento. Con lo expuesto, Charlotte aceptó finalmente la cirugía, pero sería Cresson que por exigencias del profesor Goldran realizaría el procedimiento quirúrgico. Sin que otros se dieran cuenta, Zenos guió a su compañero en la difícil operación. Sin embargo, no esperaban descubrir que las raíces del crecimiento ya habían rodeado los nervios faciales de Charlotte, arriesgándose a deformarle el rostro si continuaban con la remoción. Temiendo a que su reputación se vea afectada, al profesor Goldran no le importó cortar los nervios faciales de Charlotte y le echó la culpa a Cresson delante de Lord Fennel, ya que de ese modo este podía ganar tiempo para reparar su error mediante su magia de transferencia y obtener el apoyo suficiente para ser nombrado como el nuevo rector. Lamentablemente, aquel plan no salió como lo esperaba, debido a que Zenos apartó al profesor Goldran y, no conforme con reparar los nervios, curó la herida de Charlotte sin dejar cicatriz. A pesar de que el protagonista actuó sin su permiso, el profesor Goldran quiso premiarlo y lo invitó junto a Cresson a una cena privada que realizaría esa noche. Unas horas más tarde, se llevó a cabo la reunión, donde Zenos contó con la compañía de Lily, la cual se encargó de emborrachar aún más al secretario Bones. De ese modo, ella se enteró que el profesor Goldran empezó a trabajar en el Hospital Real con la recomendación de Lord Fennel, luego de una explosión que sucedió hace 13 años. Mientras tanto, Sonde había tenido un gravísimo accidente de construcción, por lo que al no haber otra salida, Sofía se apresuró a llevarle ante el protagonista, aun cuando sabía que arruinaría su misión. De regreso con Zenos, Camille y Lily, tras analizar lo averiguado, llegaron a la conclusión que el día que hubo la explosión, el profesor Goldran, habiéndose encontrado a Lord Fennel herido, usó su magia de transferencia para tomar la energía vital de las otras víctimas, matándolas sin consideración alguna, pero curando a Fennel, quien tendría una deuda de gratitud hacia él. Aunque no estaban seguros, también especularon que el secretario Bones posiblemente había sido testigo del evento, por ende trabajaba al lado del profesor Goldran, a pesar de que era un mal ejemplo. En cuanto a la ausencia de Alfred, de algún modo se enteró de lo sucedido, y temiendo por su vida, prefirió esconderse. Con lo dicho, Camille fue enviada a la oficina del Dr. Becker a informarle lo que acababan de descubrir. Por el lado de Sofía, en compañía de Linga, Lowen y Yumin, se vieron obligadas a irrumpir la fiesta para encontrar a Zenos, y si bien el profesor Goldran les ordenó que se fueran, no esperaba que su talentoso estudiante prefiriera ayudarlas, marchándose del lugar sin tomar en cuenta su opinión. Del mismo modo, Cresson, habiendo entendido lo mala persona que era Goldran, decidió abandonarlo para seguir al protagonista. Tras lo sucedido, el Dr. Becker le agradeció a Zenos por su duro trabajo, prometiéndole dejarle una carta en un cajón de su oficina, donde le contaba todo lo que sabía sobre su maestro. どうだろうな。でも別れには慣れてるさ。 En la mañana siguiente, el Dr. Becker se encontraba de pie al lado de los cuerpos del profesor Goldran y sus seguidores, todos aparentemente asesinados. Poco antes de la tragedia, el Dr. Becker descubrió la verdad de hace 13 años, donde el profesor Goldran aprovechó aquella explosión para usar su magia de transferencia y salvar a Lord Fennel, mientras que el secretario Bones había tomado una fotografía del hechizo, en la cual se podía distinguir que Alfred era uno de los sobrevivientes, pero también se reflejaba a una mujer asesinada por el profesor Goldran, que resultó ser la prometida del Dr. Becker. Con el objetivo de vengarse, Becker se presentó en la dichosa fiesta, y aparte de revelarle al profesor Goldran que había puesto veneno en el vino,
le dijo que eligiera entre salvarse a sí mismo, a Lord Pennant o a los otros nobles cuyos votos necesitaba para quedarse en el puesto de director. Como era de esperarse, Goldrang decidió curarse a sí mismo, a costa de la energía vital de sus partidarios, pero antes que completara su objetivo, apareció Zenos y Umi, quienes no solo reprendieron al Dr. Becker, sino que también curaron a la gente inocente hasta que el veneno desaparezca de su organismo. Aquello le hizo darse cuenta a Becker de su error, y si bien se disculpó por el mal causado, aún no podía entender cómo fue que había veneno en las bebidas, ya que éste solo había utilizado medicina paralizante para asustar al profesor Goldrang. En cuanto al profesor Goldrang, perdió todo el apoyo de sus partidarios, incluyendo a Lord Pennant, los cuales se enteraron acerca de que estuvieron a punto de ser asesinados. Una vez solucionado el misterio y comprobado que el Dr. Becker no tuvo intención de lastimar a nadie, fue puesto en libertad. A la vez le mencionó a Zenos sobre sus sospechas de que Afren estuviese muerto y que alguien robó su identidad para acercarse a él. Aunque no era seguro, nuestro protagonista le agradeció la información y tras terminar su trabajo, partió junto a Lily y Carmille de regreso a los barrios bajos. アフレット、この器は悪くないよ。まだしばらく僕の興味に付き合ってもらうね。 Así termina el anime, pero antes que se vayan apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.